Hola, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Espero que bien. Hay algunos problemas en el SAT con relación al envío de las declaraciones zonales. Ahora que estuve en la mañana en la universidad, me decían algunos maestros contadores y obviamente asesores que tenían algunas empresas en que los contadores empezaban a meter los datos de la declaración anual, que más o menos te lleva, si ya tienes todo más o menos bien registrado y aprobado, unas 3 horas. Que de repente se quedaba pensando en la computadora, por decirlo así, pensando. Entonces programabas el cierre para que pues ya volver a iniciar y te borraba todo lo que habías hecho. Entonces es importante que si la autoridad nos hace el grandísimo favor de vernos de repente, bueno, pues que yo sé y sabemos todos que todo el equipo de cómputo, todos los que manejan todo esto en el Servicio de Administración Tributaria, no son trabajadores del SAT, es un outsourcing de servicios, ¿de acuerdo? Entonces, es importante que les digan que hagan bien los programas. ¿Tienen errores? Pues tienen errores, pero hay que arreglarlos rápido porque estamos ahorita con los pagos provisionales, estamos con la declaración anual, entonces vamos a tener una serie de problemas con todo lo que hay que llenar para ustedes, los del SAT, ¿de acuerdo? Bueno, entonces si es eso, pues hay que hablarle al SAT y decirle al quien te conteste en el buzón, pues que sigue teniendo problemas ese programa que utiliza, ¿no? Bien, pues ahora vamos a hablar de personas morales de la declaración anual, del régimen general, en principio, aunque no necesariamente del régimen general, por lo siguiente. Porque ahora nos vamos a analizar el artículo 18 de la Ley del Impuesto a la Renta. El artículo 16 de la Ley del Impuesto a la Renta dice que yo tengo la obligación de acumular la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o de cualquier otro tipo. El 17 me habla los momentos de acumulación. Sin embargo, hasta el artículo 18 me dice realmente cuál va a ser el ingreso acumulable. El ingreso acumulable es aquel que me arroja, ¿sí me explico?, de que de los ingresos totales menos las posibles deducciones o ajustes, se llegue a lo que sería la base del impuesto. Entonces, hoy vamos a ver esa situación muy importante. Entonces, ya mi computadora se puso necia, pero ahorita la desneciamos. Gracias. Aquí tenemos en la fracción primera, nos habla de los ingresos determinados, coma, inclusive presuntivamente por las autoridades fiscales, en casos en que proceda conforme a las leyes fiscales. Es importante ver la coma porque cuando estamos hablando de ingresos determinados, acuérdense que el que tiene la obligación de dictaminarse, pues le determinan otros ingresos, ¿no? Y dice inclusive presuntivamente por las autoridades fiscales. Ya hemos hablado de la presuntiva de la discrepancia fiscal, y entonces hablaríamos del artículo, principalmente del artículo 55 al 62 del Código Fiscal de la Federación, en donde nos dice por qué la autoridad determina presuntivamente la utilidad, ¿de acuerdo? Independientemente de que constate que estamos pues registrando ingresos inferiores o estamos teniendo deducciones en exceso, y que esa deducción en exceso pues a lo mejor viene de algunos comprobantes no muy sanos, por decirlo así. Y podríamos estar en lo que se llaman los
los que facturan y los que deducen, ¿de acuerdo? Entonces, esos pues, documentos apócrifos, ¿no? Entonces, la parte presuntiva principalmente la vamos a ver del 55 al 62. El artículo 59 es importante verlo del Código Fiscal de la Federación porque se te dice cómo lo vamos a determinar y te habla de una serie de conceptos como de la diferencia de inventarios, todo lo que sea, todo se tiene que registrar. Entonces, eso hay que tenerle un especial cuidado para los que nos están viendo, que son contadores o asesores, ¿de acuerdo? O simplemente socios, accionistas, integrantes, contribuyentes, que les interesa conocer de esto, pues nada más échenle una vistita al artículo 59. Yo les recomiendo a los contadores que cuando hagan su contrato de prestación de servicios, anexen el artículo 59 con todas sus fracciones, con el objeto de que el prestatario, o sea, quien nos contrata por honorarios, inclusive o si soy trabajador, mi patrón, pues que sepa cómo va a determinar la autoridad principalmente esa situación, ¿de acuerdo? Entonces, los ingresos presuntos que determinan la autoridad y que tiene un especial momento de poderlo determinar. En la fracción segunda tenemos la ganancia derivada de la transmisión de propiedad de bienes por pago en especie. A ver, y ahí hay un punto y seguido. ¿Qué pasa cuando yo pago en especie? Ya sea en servicios o ya sea en bienes tangibles o intangibles. El artículo 17 del Código Fiscal de la Federación establece que cuando existe un pago en esas características, bueno, para poder considerar cuál sería el valor de ese pago en especie, pues tendríamos que irnos necesariamente a un avalúo o a un precio de mercado, ¿de acuerdo? O a una forma de determinarlo, si es que no existe nada de eso. Si yo pago con un carro, pues es lo más fácil es ver el librito azul. Vamos a decir que eso es lo más común, independientemente del estado, que puede ser de un 10% hacia arriba, hacia abajo, eso lo dice el libro azul, depende de cómo esté el carro en las condiciones que se encuentre. Entonces, sí es muy importante cuando tú pagas en especie, recuerden que estoy transmitiendo la propiedad. Entonces tenemos que meternos en la cabeza que ese pago en especie, ¿sí?, si es de otra persona moral o de un contribuyente y lo paga con un carro, por ejemplo, pues es como si yo lo vendiera. O sea, yo te debo 100,000 pesos, ¿de acuerdo? Y te digo, te pago con este auto. Está valuado en 100,000 pesos. Ya nos fuimos al artículo 17 y ya lo tenemos, ya no tenemos conflicto. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero si yo lo saco de mi empresa, pues tenemos que tomar en cuenta que yo ya lo utilicé y que es como si yo lo vendiera. O sea, yo te debo 100,000 pesos, agarro, se lo vendo a un tercero, precio de venta menos la cantidad pendiente de deducir actualizada, y me da la utilidad de esa venta. ¿De acuerdo? Entonces, a lo mejor me podría dar pérdida, por supuesto, también. Entonces, cuando yo pago en especie, tengo que hacer como si fuera yo enajenando, porque yo le voy a pagar ahora, le voy a dar el carro también, y no voy a acumular los 100,000 pesos. Voy a acumular la cantidad que me determine del precio de venta, menos la cantidad pendiente de deducir actualizada, y me va a dar como consecuencia una parte que voy a acumular, o aparte que puedo deducir también. Eso es el pago en especie. En este caso,
Para determinar la ganancia se considerará como ingreso el valor que, conforme al avalúo practicado por personas autorizadas o autoridades fiscales, tenga el bien de que se trate en la fecha que se transfiere la propiedad por pago en especie, pudiendo disminuir de dicho ingreso las deducciones que para el caso de enajenación permite la ley, siempre que se cumplan los requisitos que para ello establece la misma y en las demás disposiciones fiscales. Y hay otro punto y seguido y me detengo. ¿De acuerdo? Bien. Como ven ustedes, esto es lo que yo les expliqué. O sea, realmente es una enajenación y no voy a acumular la totalidad de los 100,000 pesos, ¿no? Sino va a ser una ganancia o una pérdida. Entonces, tenemos otro punto y seguido. Tratándose de mercancía, así como de materias primas, productos semiterminados o terminados, se acumulará el total del ingreso y el valor del costo de lo vendido se determinará conforme a la sección tercera del capítulo 2 del título 2 de la ley. O sea, costo de lo vendido, y porque estamos hablando de un régimen general. Si hablamos del reciclo, pasa exactamente lo mismo, ¿eh? ¿Sí me explico? Nada más que aquí no vamos a hablar del costo de ventas. Aquí vamos a hablar realmente nada más de lo que es el reciclo, lo que es lo efectivamente cobrado y lo efectivamente pagado. Entonces, aunque diga que es la totalidad del ingreso, pues tenemos que ver la forma de cómo se determina ese ingreso. ¿De acuerdo? Según quién te lo pague. Si te paga una persona física, que es un bien patrimonial, pues también tenemos el título 4, capítulo 4, enajenación de bienes patrimoniales, en el cual existe la forma de cómo se determina lo que yo debo de determinar como ingreso grabado, y le voy a poder quitar para la persona física que pague pues las deducciones que me permite el artículo 93 de la ley del impuesto sobre la renta, que es un porcentaje inclusive que a lo mejor me lleva a no acumular nada desde el punto de vista patrimonial. ¿De acuerdo? Bien. Seguimos y vamos a hablar de los que provengan, y aquí esto se conoce como los ingresos por accesión. Los ingresos por accesión, primero necesitamos ir al Código Civil para saber cuáles son los ingresos por accesión. ¿De acuerdo? Entonces, para esos tendremos que ver que los ingresos por accesión son los siguientes. Si yo soy propietario de un bien, y todo lo que se le añade o incorpora de manera natural, artificial o por medio de un contrato, al ser propietario también es propietario de todo lo que produce. Ejemplo, si yo tengo dinero en el banco, es mi dinero, pues el ingreso por accesión son los intereses. ¿De acuerdo? Por ejemplo, que es el más rápido de explicar. Esos ingresos por accesión son naturales, industriales o civiles. Así lo establece el Código Fiscal. Son naturales la brotación espontánea de la tierra, la cría o las crías de los animales que son de mi propiedad. Si yo tengo un hato de ganado, ¿de acuerdo? Bueno, todo lo que produce ese ganado es un ingreso por accesión, porque es un ingreso, me pertenece a mí ese vientre, todo lo que produce es para mí. Entonces, esos son los naturales, la brotación espontánea de la tierra. Existe los industriales. En un terreno yo siembro, y lo que brota de la tierra pues es una accesión. Los árboles frutales, por ejemplo, se convertirían en un ingreso por accesión para mí y me serían yo dueño de ellos.
y los civiles. Los civiles son muy interesantes porque son aquellos que se agregan inclusive por contrato. Por ejemplo, yo tengo un terreno, lo voy a rentar ese terreno, y al rentar ese terreno vacío, se lo rento a una empresa y construye una nave industrial. Bueno, está bien. Esa nave industrial, cuando se acabe el contrato, pues automáticamente se acaba el contrato y se va la persona que estaba rentando. Entonces se queda a mi favor esa nave industrial. Ese es un ingreso por accesión. Ese ingreso por accesión es un acto civil. El que me estaba rentando, el arrendatario, obviamente vamos a suponer que construyó la nave industrial y aplicó los porcientos de deducción necesarios para poder recuperar parte de esa inversión. Cuando deja de ser útil o cuando se va, pues deprecia absolutamente todo y ya no tiene problema. Si la autoridad llega con ese contribuyente y ve, oye, aquí estás deduciendo 3 millones de pesos de una nave industrial, ¿sí? Aquí está cuánto me costó, aquí está lo que deprecié, y como ya se terminó el contrato o me salí porque no me convino, entonces pues yo lo deduzco. ¿Y para qué quiero todos esos fierros que forman parte de la nave industrial acá, si aquí ya lo que yo renté ya es una nave industrial? Automáticamente la autoridad va a decir, a ver, déjame ver el contrato, y entonces va a ver al arrendador y le dice, a ver, arrendador, tuviste a la Conchita S.A. que le rentaste el terreno y él construyó una nave industrial, ¿sí? Así es. Nada más que se fue y te dejó la nave industrial a ti. Bueno, pues tenías que haberla evaluado cuando se fue y tener un ingreso por accesión, ya que todo lo que produce de manera natural, artificial o por medio de un contrato es propietario de ese bien, entonces se llaman ingresos por accesión. Entonces, cuando nosotros, déjame ver porque ya se fue muy arriba, si no me fijé, vamos a ver. Aquí está el pago en especie, aquí está. Y dice lo siguiente: los pagos que provengan de construcciones, instalaciones o mejoras permanentes en bienes inmuebles que de conformidad con los contratos por los que se otorgó el uso goce quedaron en beneficio del propietario, punto y seguido. Para estos efectos, el ingreso se considerará obtenido al término del contrato y en el monto en que esa fecha tenga las inversiones, conforme al avalúo practicado conforme a una persona autorizada por las autoridades fiscales. ¿De acuerdo? Pues con contrato o sin contrato me lo dejó a mí, automáticamente sube mi valor y yo tengo un ingreso por accesión. Si es una inmobiliaria, la persona moral tiene un ingreso por accesión. Si es una persona física, también tiene un ingreso por accesión la persona física y tiene que evaluarlo y tiene que declararlo ese ingreso. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, además, fíjense, es muy importante ver esto, porque si estamos hablando de que yo, persona física, estoy rentando ese terreno y se queda en mi propiedad todo lo nuevo, pues perdónenme,
Pero eso no proviene del otorgamiento de uso o goce temporal de bienes. Eso proviene de lo que sería el capítulo 5, adquisición de bienes. Adquisición de bienes. Entonces, es importante que también volteemos y que tenemos la necesidad de ver esa situación. Me voy a permitir irme al capítulo 4. ¿De acuerdo? Capítulo 4. No, pero no de aquí. Perdona, el título 4. Pues, ¿cómo? ¿Cómo que capítulo 4? El título 4. Título 4. Y vamos a hablar del capítulo 5, ingresos por adquisición de bienes. Y en esos ingresos por adquisición de bienes, dentro de estos tenemos el monto que exceda del avalúo, las construcciones e instalaciones o mejoras permanentes de los bienes inmuebles. Las construcciones e instalaciones o mejoras permanentes en bienes inmuebles que de conformidad con los contratos por los que se otorgó el uso o goce temporal queden en beneficio del propietario. El ingreso que se entenderá que se obtiene en términos del contrato y en el monto en el que esa fecha tenga las inversiones conforme al avalúo que practique persona autorizada. ¿Ya? Él ya tiene un ingreso persona física. Si es una persona moral, bueno, pues tiene un ingreso normal igual, ¿de acuerdo? Entonces, él tiene la obligación de informarlo en esto porque tiene que haber un avalúo y tiene que incorporarse. ¿Cuál es la otra forma que se da cuenta la autoridad? Cuando el predial no nada más es del terreno, sino que hay terreno y construcción. Y resulta que la renta es solamente por el terreno. Entonces, es muy fácil que la autoridad nos pueda determinar esta situación. Bien. Regresamos a nuestro artículo 18, los de pagos en especie, los ingresos para accesión, ¿de acuerdo? Después tenemos la fracción cuarta. Yo le llamo a la fracción cuarta que dice lo siguiente, miren. La fracción cuarta habla de la ganancia de capitales, ¿sí? Esta ganancia de capitales es de que nosotros tenemos ciertos bienes dentro del activo que, en primer lugar, no se demeritan por el transcurso del tiempo, ¿de acuerdo? Que al contrario podría aumentar su valor, ¿de acuerdo? Y que no son un activo fijo, y ahorita lo explico, no son un activo intangible, por supuesto. ¿A qué se refiere esta ganancia de capitales? Yo tengo dinero en el banco, compro un terreno, lo único que hago es en la liquidez del activo circulante, lo paso al final porque no es fácil que yo lo convierta en moneda. No pasa nada en mi estado financiero, simplemente lo cambié de rubro. ¿De acuerdo? Un ingreso. Salvo que yo sea una constructora que me dedique a hacer la explotación de construcción de casas habitación o de locales comerciales. Porque entonces yo lo puedo llevar a lo que sería una compra y llevarlo al costo de lo vendido, ¿de acuerdo? No poderlo deducir sino conforme se vaya vendiendo ese terreno. La ganancia derivada de la enajenación de activos fijos, terrenos, títulos valor, acciones, partes sociales, certificadas de aportación patrimonial emitidas por sociedades nacionales de crédito, así como la ganancia realizada que derive de la fusión y escisión de sociedades
y la proveniente de reducción de capital o de liquidación de sociedades mercantiles residentes en el extranjero en las que el contribuyente sea socio o accionista. Lo leo todo rápido, ok, pero ahora lo vamos a hacer paso a paso. Yo tengo que determinar la ganancia. ¿Cómo determino la ganancia? Lo que me costó, lo actualizo, lo comparo contra el precio de venta y la diferencia, si es positiva, esa es una ganancia. Si es negativa, es una pérdida, que también podría ser, ¿de acuerdo? La ganancia derivada de la enajenación de activos fijos, terrenos, títulos valor, acciones, partes sociales o certificados. Estos bienes, hasta que no se enajenan, sabemos si ganamos o perdimos. Antes no. Tenemos dinero, compramos acciones de otra empresa, bueno, pues ahí están las acciones. Cuando mucho nos va a llevar a que determinamos la ganancia o la pérdida en capitales. Si la empresa tiene mucho dinero y gana, y en la bolsa de valores gana, pues automáticamente yo tengo que también trasladar esa ganancia de ese valor, aunque no le enajene, ¿sí? Entonces, estas ganancias de capitales, que se hace hasta que no sé qué, hasta que no se enajena. Si no se enajena, ahí se permite, nomás tenemos que llevarla en unas cuentas de orden especial para que si se llega a vender, veamos realmente cómo vamos a determinar esa ganancia. Porque habla de la ganancia, no del total del ingreso. ¿De acuerdo? Bien. Segundo párrafo. En los casos de reducción de capital o de liquidación de sociedades mercantiles residentes en el extranjero, la ganancia se determinará conforme a lo dispuesto en la fracción quinta del artículo 142. Oye, ¿y dónde está ese 142? ¿Está en enajenación de bienes? No, mi rey. Está en el mundo de las personas físicas, en lo que se llama de los demás ingresos. Y me voy a permitir, para su conocimiento, de una vez a ese artículo 42 del mundo de las personas físicas, que es el capítulo 4, ¿de acuerdo? Déjame ver, título cuarto, déjame achicar esto. Título cuarto, vamos a hablar que es, vamos a ver, aquí tenemos hasta el capítulo 5 y vámonos al capítulo 9, Este capítulo 9 habla de los demás ingresos. El artículo 142 se entiende que entre otros son ingresos, en los términos de este capítulo, los siguientes, y tendríamos que irnos a la fracción 5. Los dividendos o utilidades distribuibles por sociedades residentes en el extranjero, en caso de reducción de capital o liquidación de sociedades residentes en el extranjero, el ingreso se determinará restando al monto del reembolso por acción el costo comprobado de adquisición de la acción actualizada por el periodo comprendido desde el mes en la adquisición y hasta aquel en el que se pague el reembolso. En estos casos será aplicable en lo conducente a lo que es el artículo 5 de la ley del impuesto a la renta. ¿De acuerdo? Entonces, es lo que me marca de lo que sería la fracción quinta.
Tenemos un segundo párrafo, el pago adicional por percepción de dividendos utilidades. Y ya. ¿De acuerdo? Bien. Regresamos de donde venimos para no déjame ver aquí. Estábamos en el artículo 18. Sí. 18. Bien. Fracción quinta. Y antes de ver la fracción quinta, que ya estamos a la mitad del programa, y que si no termino voy a seguirlo viendo en la próxima cápsula, analizando esto, para después remitirnos a lo que dice o a la que nos marca el documento a donde vamos a plasmar el pago de las contribuciones. Bien, vamos a un corte y regresamos con más información. ¿Cómo están, colegas? ¿Listos para presentar el dictamen fiscal, el CIPRED 2023, que se presenta a más tardar el 15 de mayo del 2024? Difícil, ¿verdad? Es toda una pesadilla. Bien, nosotros queremos invitarlos a los cursos que tenemos de el dictamen fiscal. Lo que vamos a estar revisando es la parte de los anexos del dictamen fiscal de estados financieros en general. Revisamos qué cambios hay, revisamos cuáles son los ajustes importantes que debemos tener para llenado de los anexos. Vamos a ver específicamente los anexos que tienen que ver con partes relacionadas nacionales y extranjeras, que eso nos lleva a otro tema, los anexos en el CIPRED de este rollo. Trabajaremos sobre el informe, sobre la revisión de la situación fiscal e información adicional que se incluye en el CIPRED 2023. Este informe siempre tiene muchos detallitos que debemos estar considerando y seguro será importante tenerlos. Y veremos las notas a los estados financieros en general 2023. Nos vemos ahí. ¿Valdrá la pena comprar la póliza de capacitación? ¿Cómo será la experiencia de la póliza de capacitación? Yo opino que la póliza fiscal es una buena inversión, ya que me mantiene actualizada durante todo el año a unos precios realmente buenos. A mí lo que más me gusta de la póliza fiscal es que tiene una variedad de temas y que además están disponibles durante el tiempo que dura mi póliza, que al menos la que yo tengo es por un año y la voy renovando. Con la póliza yo tengo aproximadamente unos 5 años, me parece que fue cuando empezaron a implementar esta modalidad. Yo por lo regular consulto la póliza o los cursos que están disponibles a veces los fines de semana o por las tardes noches, que es cuando ya tengo un poco más de disponibilidad de tiempo. Yo recomiendo la póliza fiscal 100%, pues a mí me ha dado muchas ventajas sobre algunos otros profesionistas. Hola, con el gusto de saludarlos. Mi nombre es Hipólito Romero y ya ustedes me conocen en su programa Mundo Laboral MX, que se transmite por IMEFI TV. Déjenme decirles que también tenemos cursos y en este caso tenemos uno preparado específicamente para ustedes relacionado con la contratación, subcontratación y terminación laboral. En este sentido, es un curso en el cual trataremos aspectos esenciales de la contratación laboral, la subcontratación con la parte específica de la renovación del registro ante el REPSE. Hablaremos de algunos aspectos específicos sobre la terminación de las relaciones de trabajo, tanto desde el punto de vista del patrón como del trabajador. Tocaremos algo relacionado con los aspectos específicos del nuevo procedimiento laboral y, en términos generales, recomendaciones específicas en la materia. Entonces, anímense, los esperamos en
su curso aquí en su canal IMEFI TV. Muchas gracias. Bien, regresamos del corte. Espero que les haya sido de utilidad lo que IMEFI les ofrece. Bien, entonces la ganancia derivada de activos fijos. Aquí en esta fracción cuarta estamos hablando de la consecución de qué es lo que se tiene que hacer para determinar no el ingreso por la enajenación de un activo fijo, de una acción, sino nos lleva a que demos un viaje por todo lo que es la ley del impuesto a la renta y determinemos la ganancia. Ganancia derivada de la enajenación de activos fijos. Activos fijos, por favor, pues es monto original de la inversión, por ciento, por porcentaje de utilidad, y tenemos una depreciación fiscal y tenemos una depreciación histórica. ¿De acuerdo? La depreciación histórica, o sea, sin meterle el factor de actualización, es lo que va disminuyendo el valor del costo. Entonces, para determinar esto es cuánto es la cantidad pendiente de deducir en forma histórica, la voy a actualizar, la voy a comparar contra el precio de venta y voy a declarar la ganancia en la asignación de activos fijos y terrenos. El terreno no se demerita, el terreno es la compra del terreno, lo actualizo y voy a la precio de venta. La diferencia será la ganancia o la pérdida. Los títulos valor, acciones, partes sociales o certificados de participación aportación patrimonial emitidos por sociedades nacionales de crédito. Cada una de estas tiene la forma de determinar si ganas o pierdes, ¿de acuerdo? Si estamos hablando de acciones, bueno, pues tenemos que irnos al artículo 22, 23 y 24 para ver cómo se determina la ganancia en enajenación de acciones. Precio por acción menos costo promedio por acción me da la ganancia. ¿Cómo determino el costo promedio por acción? Bueno, pues lo determino teniendo el monto, lo que es el MOA entre el total de acciones. ¿Cómo se determina el MOA? Monto original ajustado de las acciones. Bueno, lo que me costó la acción actualizado. Le voy a restar si hubo disminución de capital, le voy a restar si hay pérdidas, le voy a restar si hay QFIN negativo, porque disminuye el valor de la acción, y le voy a sumar las pérdidas actualizadas que existían cuando yo compré la acción, porque esas pérdidas no me correspondían. Y entonces ahí determino ya cómo es lo que se llama el título valor, las acciones, partes sociales o certificado de aportación patrimonial emitido por las sociedades nacionales de crédito. Así como la ganancia realizada que derive de la fusión o la escisión de sociedades. Y tenemos la fusión y la escisión. ¿Qué es la fusión? Es el matrimonio fiscal. ¿Qué es la escisión? La escisión es el divorcio fiscal. ¿De acuerdo? La fusión, vaya, es muy conocida, aunque es extraordinariamente complicada llevarla a cabo. Puede llevar muchos años, muchos años. Imagínense ustedes, yo soy fabricante, le vendo a distribuidores, me fusiono con los distribuidores, ahora ya tengo fabricación y venta. Entonces, automáticamente me conviene la fusión. Hay fusión vertical
y horizontal. Vertical es como la que les acabo de explicar, ¿de acuerdo? Y horizontal es la que hacen los bancos. O sea, si yo soy un banco y pretendo crecer, ¿para qué me pongo a hacer contratos? ¿Para qué me pongo a preparar personal y a ver la forma de tener más clientes que vayan al banco? Me fusiono con otro banco y tengo un crecimiento horizontal. Tengo ya cuentavientes, tengo ya personal capacitado, ¿de acuerdo? Tengo ya los puntos de venta, tengo ya contratos, tengo ya todo en la fusión. ¿Ok? En la escisión, que es cuando yo también, es una forma, esa forma de la escisión la podríamos llamar cuando se empezó a venir en el año 2006 el outsourcing. Ahora el que está tan penado y que la autoridad lo ocupa, ella sí lo ocupa, pero los demás no. O sea, como si ella no evadiera. Y podríamos platicar largo y entendido si evade o no evade. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo mi empresa y escindo la parte de transporte y de maquinaria. ¿De acuerdo? En otras empresas. Me quedo con la parte operativa y la parte de personal. Si yo llego a tener una huelga, ¿contra qué van? Pues nada más contra las oficinas, lo que tenga en la oficina. Porque no se pueden ir ni con la maquinaria, ni con el transporte, porque no son míos, ¿de acuerdo? Sino son de otras empresas. Tienen, obviamente, esa fusión y escisión, las características, y en principio si se conserva realmente bien la escisión y la fusión, pues no se considera enajenación. Tiene sus características para no considerarse enajenación, sino simplemente nada más es la transmisión. Y no es tan sencilla tampoco. Tiene su complejidad impresionante, ¿eh? Bien. El segundo párrafo tenemos la reducción de capital o liquidación. En los casos de reducción de capital o liquidación de las sociedades mercantiles residentes en el extranjero, la ganancia se determinará conforme a lo dispuesto en la fracción quinta del artículo 142, esa ya que leímos, ¿de acuerdo? Que está hablando de los extranjeros. Entonces ahí tiene la forma de cómo se determina, ¿de acuerdo? Para saber qué es lo que hay que hacer. Entonces, esta reducción o liquidación, pues es muy común y no es tan sencilla. Pero ahora vamos a ver si mis clientes o mis proveedores van a estar de acuerdo en que yo me fusione o yo me cinda con otra empresa. Entonces, pero para que no haya problema, tiene que estar de acuerdo todos los socios, todos los accionistas. ¿De acuerdo? En el caso de fusión o escisión de sociedades, no se considera ingreso acumulable la ganancia derivada de dichos actos, cuando se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 14b del Código Fiscal de la Federación. Y este 14b del Código Fiscal de la Federación, que lo vemos aquí abajo, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 14, fracción novena de este código, se considera que no hay enajenación en los siguientes casos. ¿De acuerdo? Está muy chiquito para verlo. Se presente aviso de fusión a que se refiere el reglamento de esta ley. No lo puedo hacer así, tiene que haber una autorización.
B, que con posterioridad a la fusión, la sociedad fusionante continúe realizando las actividades que realizaba esta en las sociedades fusionadas antes de la fusión, durante el proceso mismo, déjenme abrirle un poco, en un año de inmediato anterior a la fecha en que surte efectos la fusión. Este requisito no será expedido cuando se reúnan los requisitos siguientes. Entonces me empieza a dar unos requisitos, que aquí están, no voy a entretenerme en eso ahorita, pero ustedes sí podrían hacerlo. ¿De acuerdo? Los pagos que se reciban por recuperación de créditos deducidos por incobrables. A ver, esta fracción quinta va muy de la mano de la fracción 10 o 11 del artículo 27, en el cual acuérdense ustedes que anteriormente la imposibilidad práctica de cobro, que ya la quitaron, porque a lo mejor muchos abusaron o la autoridad no quiso aventarse ese tiro, ¿sí? Entonces, nuestra autoridad decide si ya entrar o no entrar, si estar o no estar. Ellos solo se hacen bolas, ¿de acuerdo? Los pagos que se reciban por recuperación de créditos incobrables. Ok, a ver. Yo tengo un ingreso en crédito, no me pagan. Tengo la posibilidad, con el requisito de las deducciones, de poder deducirlo. Ya lo deduje mediante un juicio. Y después me paga, a eso se refiere. Los pagos que se perciban por recuperación de un crédito deducido por incobrable. Ya lo deduje cuando ya me aventé ese famoso tiro. ¿De acuerdo? Déjenme ver un poquito. Tenemos el 25 fracción quinta, el 27 de créditos incobrables, que son los requisitos de las deducciones. Fracción sexta. La cantidad que se recupere por seguros, fianzas o responsabilidad a cargo de terceros tratándose de pérdida de bienes del contribuyente. Esto, sabiéndolo usar, jóvenes, es impresionantemente bueno. Dentro del marco legal, nosotros aquí no vamos a decirles más que el deber ser, que es nuestra responsabilidad. Si yo tengo un camión y este camión me lo roban y está asegurado, el seguro me da la indemnización. Entonces aquí dice que la cantidad que se recupere por seguros, fianzas o responsabilidad a cargo de un tercero, tratándose de pérdida de bienes del contribuyente. No es que ya me robaron esto, ya no tengo esto, ya antes decía yo que tenía y ahora ya no tengo. Simplemente van cambiando las características humanas y también de los productos y ya no cabemos ahí. Entonces ya no podríamos hacer eso, pero habría que verlo. ¿De acuerdo? Bien. Ese es lo que marca el artículo 36 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, relativo con la recuperación. Y me dice qué es lo que tengo que hacer. ¿De acuerdo? Cuando el seguro me paga. Muy importante. Fracción séptima. Las cantidades que el contribuyente obtenga como indemnización
para resarcirlos de la indemnización que en su caso productiva que haya causado la muerte, accidente o enfermedad de un técnico o dirigente. Esta fracción séptima es lo que se llama el seguro del hombre clave. Seguro del hombre clave. Si yo tengo un vendedor buenísimo en la empresa y le dice, oye, fíjate que pues me tengo que operar, me voy a salir de un poco, tengo que descansar. Cuando sé que me va a pasar esto, yo lo voy a asegurar. Porque el día que me falte, de seguro van a caer las ventas. Y de eso se trata. Yo te pago una prima por este cuate de 5 millones al año. ¿También? Entonces, esas cantidades que se obtengan, primero pago el seguro, pago la prima, la deduzco, y cuando ese hombre clave me falta y se caigan las ventas o la producción, a base de de cómputo y a base de matemáticas, se puede proyectar, ¿sí?, que necesitamos saber cuánto perderíamos. Y si perdemos, decirle, ¿sabes qué? Faltó este cuate, se bajó la producción, se bajó la venta, entonces págame el seguro de ese dinero que faltó. ¿De acuerdo? Las cantidades que el contribuyente obtenga como indemnización para resarcirlo de la disminución que en su productividad haya causado la muerte, accidente, enfermedad de técnicos o dirigentes. Bien. Séptimo. Ok. Octava. Las cantidades que se perciban para efectuar gastos por cuenta de terceros, salvo que dichos gastos sean respaldados con comprobantes fiscales a nombre de aquel por cuenta de quien se efectúe el gasto. Esto es muy importante porque puede venir mucho la discrepancia fiscal con relación a esta fracción octava, por lo siguiente. Imagínense ustedes que el accionista mayoritario de la empresa compra una computadora con su tarjeta de crédito, la encontró en promoción, fue a Liverpool, no sé, lo que quieran ustedes y manden. Fue y la compró a nombre de la persona moral o de la empresa. Llega, entrega la computadora y le dice a finanzas, págame por favor este dinero. ¿Sí? ¿Con qué lo pagó usted? Con la tarjeta de crédito, perfecto. Dígame usted el vencimiento de su tarjeta de crédito, la fecha, y le voy a depositar en ese momento. En ese momento que me depositen, la autoridad va a decir, espérame, aquí tiene un depósito, no sé, de 40,000 pesos. A ver, él puede decir que es dividendo. Es salario, pero no está dado de alta. Es honorarios, pero no da un comprobante. Es de arrendamiento, pero cobra la renta de su local, de su terreno, que se lo renta a la empresa. Se puede imaginar 1000 cosas. Pero lo primero que va a decir, dividendo ficto. ¿Ya? Un préstamo. ¿De acuerdo? Entonces, para evitar eso, por eso existe a partir de 2014 en el anexo 20 de los comprobantes y de la contabilidad, una cuenta de pago por cuenta de terceros,
un comprobante de pago por cuenta de terceros y otro comprobante de recepción de pagos. ¿De acuerdo? Porque ese es un gasto por cuenta de terceros. Y al momento de hacer el comprobante, automáticamente pues la autoridad se cuenta y dice, no, este es un pago por cuenta de terceros de esta factura, etcétera, ¿no? Entonces tiene forma de poderse defender. ¿De acuerdo? No se imaginan cuántos problemas se resolvieron con esto de estos comprobantes, independientemente que se necesite un doctorado en comprobantes para poder realizar esto. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, de entrega para gastos, porque si dice aquí, hasta aquí, dice, salvo que esos gastos vengan a nombre de por cuenta quien se realizó el gasto. Pero a la hora que me dice, tienes discrepancia fiscal porque te depositaron, pues se le van a caer los calzotines al empresario. Va a decir, no, mira, yo compré esta computadora con mi tarjeta, aquí está la computadora en la empresa me pagó eso, y aquí está el comprobante por cuenta de quién hice el gasto. Pero por lo pronto ya tenemos un problemón. ¿Sí me explico? Un problemón ahí para poderlo rehacer. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, como ven ustedes, este artículo 18 lo que te lleva es a saber cuánto es realmente lo que vas a acumular. Desgraciadamente el tiempo es inexorable, ¿de acuerdo? Es inexorable. Se nos vence nuestro horario de la cápsula. Y bueno, yo nada más quisiera, acuérdense que nos quedamos en la fracción octava. En la próxima cápsula vamos a partir de la fracción novena, que son los intereses. Muy importante verlo, sí, muy importante verlos. Esta parte de los intereses, y nosotros, déjenme ver, por favor, déjenme ver, un momentito, permítame tantito, no es eso lo que quería yo ver, y no hablo de llover, sino de ver. Ok. Bien, miren. Nada más me queda a ustedes, si me ayuda por favor el equipo de producción, nada más me queda más que agradecer a ustedes que obviamente si les gusta la cápsula, pues denle like, pásenla a sus compañeros de la oficina, estúdienla, véanla en la ley, porque yo lo que hago es analizar la ley, porque la estoy leyendo y analizando. Su servidor amigo José de Jesús Milla Arufe, socio director de Milla y Arufe Asociados SC, teléfono 55 26 53 75 80, en mi correo millarufe@yahoo.com.mx y en redes sociales en Arisbe Corporativo Jurídico Fiscal. Se despide de ustedes, invitándolos a que nos volvamos a ver en otra cápsula más, desde su programa Fiscal a Fondo.